gracias, buenos días con todos. En primer lugar, agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima por darme la oportunidad y también al Consorcio de Universidades por participar en esta exposición junto con mis colegas aquí presentes. El motivo de mi presentación es vincular principalmente el desarrollo del mercado de capitales con el crecimiento económico en el Perú y elaborar propuestas de caras al Bicentenario. Partimos por la literatura, ¿no? Un mejor mercado de capitales genera un mayor crecimiento económico. Las opiniones están divididas, ¿no? La literatura comienza ya en los años 70 con investigaciones de Shaw, de McKinnon, Stiglitz, ¿no? Comentando acerca de la vinculación del mercado de capitales, favoreciendo la intermediación financiera y vinculando el ahorro con la inversión. Las opiniones en este caso fueron favorables, ¿no? Luego el Banco Mundial en los años 90 realizó mayores investigaciones al respecto y concluyó que justamente el vínculo entre el ahorro y la inversión se hacía de mejor manera gracias al mercado de capitales. Los canales en los cuales el mercado de capitales funciona de mejor manera es a través de la mejor asignación del capital, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, los proyectos que tengan mejores rentabilidades van a ser los que van a poder captar los mejores recursos y eso se hace a través de un adecuado mercado de capitales local. Investigaciones en Perú, bueno, tenemos los trabajos básicamente de Morris, Secada, Grados en algún momento y el Fondo Monetario Internacional, que justamente dieron algunas pautas para hacer que este mercado de capitales sea mucho más robusto y favorezca el crecimiento económico. Solo una ruta nos lleva al crecimiento económico rumbo al Bicentenario. La receta del crecimiento económico del Perú en la última década particularmente, ha sido impulsada básicamente por la inversión. Un tercio del crecimiento del producto en este periodo de tiempo ha sido explicado por este componente. Entonces, pensando de aquí a los siguientes años y rumbo al Bicentenario, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la receta de crecimiento? Es seguir haciendo básicamente crecer este ratio de inversión y para eso necesitamos un sólido mercado de capitales. La inversión es básicamente el combustible a este auto llamado economía peruana y para que este combustible sea efectivo, ¿no? Y favorezca el crecimiento económico necesitamos una adecuada vía y esa vía es el mercado de capitales. En investigaciones que realizamos a inicios de año en la RAIN Vial, que es la institución donde yo trabajo, aparte de la Universidad de Lima, realizamos un estudio acerca de los factores que habían explicado el crecimiento económico y cómo estos deberían afectar hacia el 2021. Y lo que concluimos es que la inversión efectivamente era uno de los factores más importantes y que es necesario mantener una tasa de ratio de inversión producto de alrededor del 25% para asegurar un crecimiento del 4.5% en los siguientes años. Eso es sostenible, ¿no? Creemos que eso es posible, pero bajo ciertas condiciones. En el último tiempo hemos visto, ya lo comentó Germán en su momento, que las turbulencias internacionales están afectando claramente la inversión. Vemos a China desacelerándose, vemos a Estados Unidos todavía inmerso en una crisis económica que no tiene cuándo acabar y que en todo caso está a punto recién de subir las tasas en los siguientes meses. Entonces, vivimos un escenario adverso para la inversión, entonces tenemos que pensar en qué podemos hacer para incrementar este ratio o mantenerlo en todo caso. Lo claro es que nos enfrentamos hacia un cambio en el patrón de inversión. Nos enfrentamos hacia una reducción natural de la inversión en minería. No es lo mismo hacer minería con precios del cobre a $4 por libra que hacer minería con precios del cobre por debajo de $3 por libra. Los proyectos de inversión en minería se han venido acelerando a tasas muy rápidas en los últimos años, ya no es lo mismo, eso no solo responde a una coyuntura internacional, sino también a aspectos, vamos a llamarlos así, idiosincráticos, ¿no? Conflictos sociales. Y los conflictos sociales son idiosincráticos particularmente porque las diferencias entre estos conflictos, entre la conflictividad, por ejemplo, entre Perú y Chile, se basa básicamente porque la minería en Perú
está desarrollada principalmente en valles, ¿no? Donde uno tiene que lidiar con personas. En Chile, la minería se desarrolla en el norte, en Antofagasta, donde uno simplemente tiene que hacer una planta desalinizadora y simplemente realiza la inversión, ¿no? Aquí, claramente, la inversión minera viene afectado, decisiones internacionales, ¿no? Producto de las grandes compañías reducen CAPEX y OPEX de manera importante, las leyes también vienen siendo cada vez menores. ¿Y dónde está, digamos, la forma de poder responder a esta dinámica tan adversa para la inversión? Principalmente a través de la inversión en infraestructura, ¿no? Se han hecho algunos alcances, se han hecho algunos avances a este desarrollo de la inversión en infraestructura. De hecho, Perú tiene dentro de la región andina uno de los programas de infraestructura más interesantes. El año pasado se licitaron alrededor de $10 billones en infraestructura. Si uno compara, ¿no? Con lo que se licitó de repente en Colombia, es alrededor de 11 billones, pero a nivel de participación dentro del PIB, claramente en Perú estamos con una participación del PIB de alrededor del 5% versus en Colombia que puede estar en torno al 3%. Entonces, Perú actualmente es uno de los nichos para invertir en infraestructura y claramente eso se ve reflejado en el interés de los inversionistas por los proyectos. Grandes proyectos que tenemos a la mano, bueno, tenemos más de 30 proyectos que se ejecutarán en los próximos 5 años, dentro de los cuales los nombres más saltantes, bueno, son Línea 2, Gasoducto del Sur, ¿no? Línea 2, una inversión de $6 billones, Gasoducto alrededor de 3 billones, el nodo energético del sur cerca del billón y Chavimochic también cerca del billón. Todos estos proyectos van a terminar en el 2018-2019 y en mi opinión creo que son capaces, ¿no?, de sopesar esta desaceleración en la inversión en minería. Entonces, ¿dónde entra el mercado de capitales en esta historia? Al final estamos hablando de una desaceleración de la inversión y una compensación, un cambio en el patrón de inversión que favorece la infraestructura, y el mercado de capitales justamente favorece el desarrollo de este tipo de historias. El mercado de capitales es uno de los vehículos de financiamiento más importantes de las historias de infraestructura. Alrededor de la mitad a nivel mundial de los proyectos de infraestructura se financian a través del mercado de capitales en estructuras muy típicas y el resto se financia a través de deuda bancaria. No, ahí les muestro básicamente cómo se financia actualmente la infraestructura a nivel mundial. Y lo que es más relevante en este punto de la exposición es saber en qué momento se da esta infraestructura, este financiamiento, ¿no? Estamos actualmente, luego de haber licitado entre el 2013 y 2014 grandes proyectos de infraestructura, estamos en el tercer cajón de este timeline que tenemos a continuación, ¿no? ¿Dónde están, digamos, cómo se divide, cómo es el breakdown típico de un proyecto de infraestructura? Bueno, es una estructura típica 70-30, ¿no? 70% financiamiento de deuda y 30% equity, ¿no? Y dentro de ese 70% destinado a la deuda tenemos un 25% que se financia a través de bonos, vamos a llamarlo así, emisiones en el mercado de capital, y el monto restante a través de deuda pura bancaria. Rápidamente, hablando del sistema bancario, estamos hablando de un sistema bancario muy sólido, ¿no? Con crecimientos de doble dígito, cerca de 17% en los últimos 5 años, un multiplicador versus el PIB de 3.5 veces. Si lo comparamos con otras historias en América Latina que están entre 2-3 veces, vemos un crecimiento bastante robusto de las colocaciones en el Perú y manteniendo niveles saludables de ratios de adecuación de capital, ¿no? Lo cual habla de un sólido sistema bancario que captará definitivamente este desarrollo de la infraestructura. El problema aquí con el sistema bancario prácticamente es el tema de la penetración, ¿no? La bancarización. La bancarización todavía es un reto y para eso tenemos, digamos, distintas políticas, ¿no? Si ustedes ven lo que se pasa en África, por ejemplo, con el desarrollo del dinero electrónico, la mayor penetración a nivel de nuevos canales modernos, asegura, ¿no?, que estos niveles de penetración sean más altos en el futuro. Adicionalmente a eso, tenemos que el mercado hipotecario todavía sigue siendo bastante pequeño a nivel de colocaciones sobre PIB, ¿no? Si lo comparamos con Chile, por ejemplo, tenemos que Perú es 5% del PIB, los créditos hipotecarios, mientras que en Chile es alrededor del 20%. Aquí
falta, ¿no?, un rol más importante del mercado de capitales para poder cerrar este gap, ¿no? Si ustedes ven en otros países, por ejemplo, lo comentaremos al final en las propuestas, pero si ustedes ven en otros países como México, ¿no?, como Estados Unidos incluso, ¿no?, el desarrollo de las fibras, el desarrollo de los REITs ha sido muy importante para poder tener mayor penetración a nivel hipotecario. Las compañías peruanas se endeudan cada vez menos a través de bonos. Efectivamente, aquí nace la pregunta del millón, ¿no? El endeudamiento es complementario a la emisión de bonos, pero a su vez es un sustituto para las compañías que deciden entrar en estos endeudamientos, y la razón clave es básicamente los altos costos de ingreso para emitir bonos, ¿no? Una compañía que desea emitir alrededor de 5 millones de dólares de deuda, ¿no?, ve incrementado su costo en alrededor de 150, 200 puntos básicos, ¿no? Las compañías tienen que buscar emitir grandes tamaños de deuda para poder diluir estos altos costos fijos. Y no solo eso, sino que tienen que someterse al escrutinio del mercado. Las compañías peruanas típicamente son compañías muy familiares, ¿no?, que tienen bajos niveles de buen gobierno corporativo, que no les gusta ser revisadas por analistas, y que básicamente eso genera una limitación para abrir sus compañías hacia el mercado y hacer emisiones de deuda. Las emisiones de deuda durante el 2012 llegaron a un nivel récord, básicamente porque se vivió una fiesta de tasas, ¿no? Las tasas bajas en Estados Unidos fueron bastante interesantes para las compañías, habían proyectos grandes, y eso motivó que las compañías se endeudaran principalmente en dólares. La fiesta se acabó en el 2014 con una depreciación cambiaria más acentuada y obligando a las compañías a parar las emisiones debido a que tenían pérdidas por diferencia de cambio, ¿no? Generalmente lo que hemos visto durante el 2015 en emisiones de deuda han sido refinanciaciones de la antigua deuda en dólares más que nuevas emisiones de nuevos actores, ¿no? Entonces, la emisión primaria de deuda se ha visto seriamente afectada también. Y lo otro es que no existe un mercado de deuda secundaria en el Perú. O sea, si uno revisa la liquidez de los instrumentos de renta fija, es un cuarto de lo que negocian los instrumentos de renta variable, y eso es decir mucho, ¿no? Es menos de 1% del PIB, no se compara para nada con los desarrollos vistos en Colombia o en Chile, ¿no? Y eso se explica principalmente por las estrategias buy and hold de los principales tenedores de estos instrumentos. ¿Quiénes son? Las AFPs, las compañías de seguro, los inversionistas institucionales. Si ustedes revisan la tenencia de los inversionistas retail como nosotros, de repente, representa menos de un 1%, ¿no?, de los instrumentos de deuda en el mercado de capitales. Entonces, esa situación se explica también por, básicamente porque hay muy pocos instrumentos, ¿no? Las AFPs tienen ciertos niveles, ciertos límites para poder invertir en instrumentos de deuda, niveles de liquidez, maduraciones, ¿no? El tema del pricing también es difícil, ¿no? Al tener una curva de rendimientos incompleta, con escasez de títulos en la parte media de la curva, genera que también sea difícil negociar estos instrumentos, y lo que redunda es que las compañías, los fondos de pensiones, simplemente se dediquen en tener las posiciones para el muy largo plazo y las negocien muy poco en el mercado secundario. Los aumentos de capital, producto de la rápida o el rápido desarrollo del crecimiento económico, no son prioridad en estos momentos, ¿no? Si ustedes ven el comportamiento del apalancamiento de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Lima, uno puede evaluar que los ratios de pasivo patrimonio se ubican por debajo de 1.5, son bastante saludables, ¿no? Eso básicamente por un aspecto histórico, ¿no? Las compañías la pasaron muy mal en los años 90 y a principios del 2000 y han sido bastante conservadoras. En mi experiencia, conversando con compañías en Chile y en Colombia, claramente se ve un menor interés por tomar endeudamiento en estas compañías, las peruanas, versus las compañías en la región andina,
¿no? Y las compañías que estarían más expuestas a la dinámica de crecimiento, la primera derivada, vamos a llamarlo así, tienen ratios de apalancamiento también bastante saludables, menores a 3 veces deuda neta EBITDA. Las constructoras claramente se han manejado muy bien en el último tiempo. Pero eso es la primera derivada, ¿no? La segunda derivada, producto del cambio en el patrón de inversión, es clara también, ¿no? El cambio en el patrón de inversión no solo genera un mayor crecimiento de las empresas de construcción, sino también genera encadenamientos hacia el mercado laboral. La inversión en minería demanda la mitad de trabajadores que demanda la típica inversión en infraestructura. Esperando que el cambio en el patrón de inversión sea el principal driver para el crecimiento de la economía en los siguientes años, la segunda derivada del crecimiento será el desarrollo de empresas de consumo, de empresas vinculadas al retail, de empresas vinculadas a los servicios bancarios. En general, un crecimiento, un círculo virtuoso para la demanda interna. Y esas empresas, tarde o temprano, necesitarán financiarse a través de equity, a través de acciones. Pero lamentablemente el mercado accionario peruano tiene una muy mala combinación. Es un mercado pequeño y es un mercado ilíquido, ¿no? Es un mercado pequeño comparado con el resto de países en la región. A nivel de PIB no luce tan mal, en realidad es muy similar a lo que tiene Colombia, pero a nivel de negociación, si ustedes ven en el segundo gráfico de la derecha, claramente Perú ni siquiera aparece en las barras. Entonces estamos hablando de un mercado bastante ilíquido. El MSCI hace poco nos hizo una llamada de alerta reclasificándonos evaluando una reclasificación a mercado frontera. Esa situación es básicamente un tema de iliquidez en el mercado y la iliquidez responde a dos factores en primer momento, en tema del bache en el ciclo, ¿no? Estamos hablando que la liquidez no es exenta de dinámicas cíclicas de la economía, claramente está vinculado a esto. Hay un menor interés de los inversionistas por exponerse a acciones, en general en emerging markets, y Perú en este caso no ha sido la excepción. Y la otra situación que vemos son los altos costos de transacción. En el gráfico de la derecha ustedes pueden observar, las barras rojas son el volumen negociado de ADRs, que son las acciones peruanas que listan en Estados Unidos. Hay 5 acciones peruanas listadas en Estados Unidos. En el Perú tenemos alrededor de 230 emisores listados en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cómo es posible que el volumen negociado en Estados Unidos sea 10 veces más que lo que se negocia en Perú, ¿no? Eso responde a una sola cosa, los altos costos de transacción. En Perú se cobraba un ilógico impuesto a las ganancias de capital del 5% que no se cobra en ninguna otra parte del mundo desarrollado, ni siquiera nuestros vecinos del norte y del sur. Vamos a hablar de Chile y Colombia. Y eso generó, digamos, un incentivo para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, para tradear las acciones en la bolsa local. Aparte de ser una bolsa ilíquida que te cobra un paso, vamos a llamarlo así, por netamente la liquidez de un 5% al comprar y vender, tienes también un costo por un tema impositivo que no lo ves en otros mercados. Y las AFPs, ¿no?, que han sido uno de los principales compradores del mercado de capitales, tanto en renta fija como en renta variable, están mirando afuera. Claramente el 42% del límite que tienen las AFPs ha sido destinado a fondos de inversión en el exterior, ¿no? Inversiones pasivas en el exterior que dejan de lado el stock picking en la bolsa local. Y esa situación ha generado una liquidez, producto también de que tenemos un retail bastante pequeño, ¿no? Si comparamos con otras historias en la región andina, el retail representa el 13% de los volúmenes negociados versus el 23% de que representa este tipo de inversionistas en la región. Entonces, tenemos AFPs fuera y retail pobre. Entonces, no tenemos un mercado de capitales que pueda dar vuelta a la liquidez en el muy corto plazo. Tenemos una situación bastante complicada de los siguientes 8 o 9 meses, con un MSCI evaluando nuevamente si es que estamos en un mercado frontera o no, y eso creo que va a ser bastante difícil. Si ustedes revisan lo que tenía en volúmenes negociados la Bolsa de Valores en el 2001 a nivel de promedio diario, es 10% mayor de lo que negocia el día de hoy. Es decir, estamos atrasados mucho más de que cuando comenzamos siendo parte del MSCI.
y si comparamos con lo que teníamos en el 2005, los volúmenes son iguales. Entonces, ¿cómo solucionar un problema de 10 años cuando tenemos solo un plazo de 8 o 9 meses? Entonces, haciendo esto resumido, ¿cuál es la problemática del mercado de capitales? Prácticamente es un problema de oferta y de demanda, ¿no? Por el lado de la oferta tenemos una tradición empresarial que linda a las empresas a tener estructuras bastante cerradas, con bajos niveles de buen gobierno corporativo, ¿no? Las compañías no se esfuerzan, no les gusta repartir información al mercado, ya hay limitada participación de instrumentos hipotecarios y, como mencionamos, hay altos costos de emisión, tanto para la deuda y adicionalmente para el equity. Por el lado de la demanda, bueno, hay una ausencia de cultura bursátil en la clase media no ahorra a través de acciones, ahí falta marketing de las apps, baja competitividad de las AFPs, ¿no? A pesar de tener 5 AFPs en el mercado versus las 6 que puedan tener en Chile y en Colombia, las AFPs no tienen un benchmark para poder comparar sus rentabilidades. La flexibilidad en las inversiones AFPs, el proceso todavía sigue siendo tedioso, el tratamiento tributario ha avanzado con esta nueva reforma de la reducción del impuesto a las ganancias de capital, pero todavía es una exención, no es una anulación completa, así que tendríamos que tenerla todavía en el mapa. Las propuestas que tenemos básicamente son facilitar el acceso a la información, crear cultura, tanto en los emisores como en las personas naturales, ¿no? Aperturar algunas empresas públicas, tenemos empresas muy bien manejadas, o relativamente bien manejadas, vamos a llamarlo así, como Electroperú o en todo caso Petroperú, que podrían listarse en bolsa también. Tienes propuestas por el lado de la demanda que podría ser mayor educación, incentivo para poder tener ahorros previsionales. En Chile eso te genera un crédito por el lado del impuesto a la renta, ha sido bastante interesante, y flexibilización acerca de los requerimientos de las AFPs y, bueno, creación de benchmarks que midan también la performance de las AFPs y favorezcan también la liquidez en el mercado. Y eso sería todo. Muchas gracias.